Negro fue el camino que crucé. Mi nombre es Ansu, y hoy quiero contarles una historia que empieza en un lugar llamado Calvira. En Calvira, el sol no solo calentaba, quemaba la tierra hasta agrietarla, y quemaba la esperanza en los corazones de la gente. Cada amanecer era un recordatorio de nuestra fragilidad. El sonido de disparos lejanos se había convertido en la banda sonora de nuestras mañanas, un eco constante que nos recordaba que el peligro nunca dormía. Yo era solo un niño, y mi mundo eran esas casas de barro que se desmoronaban poco a poco, igual que nuestros sueños. Mi madre, Amina, era la persona más fuerte que he conocido. Pasábamos horas cavando en la tierra seca, buscando algo que cultivar, algo que nos mantuviera con vida un día más, pero nuestros movimientos eran mecánicos, vacíos. El miedo nos había robado la espontaneidad. De adulto, recuerdo que en Calvira, sobrevivir era cuestión de suerte. La oscuridad era nuestro refugio, pero también la guarida de quienes nos acechaban. Nos escondíamos del sol y de los hombres. Un atardecer, mientras recogíamos agua del río casi seco, mi madre se detuvo. La vi mirar el horizonte, y en sus ojos se reflejaba una tormenta que no podía contener. Las lágrimas luchaban por salir, pero ella era demasiado orgullosa para dejarlas caer delante de mí. Me miró con una determinación que nunca antes había visto. No podemos seguir aquí, Ansu, me dijo con la voz rota. No te dejaré morir en este lugar. Yo era pequeño, y mi mundo entero era ella y esa tierra agrietada. ¿A dónde iremos, mamá?, le pregunté, temblando no por el frío, sino por el miedo a lo desconocido. Ella apretó mi mano y susurró una promesa en al otro lado del mar, donde dicen que hay esperanza. Esa palabra esperanza se sentía extraña en mi boca, casi prohibida, pero para mi madre se convirtió en un faro. El siguiente paso era encontrar la forma de llegar a ese lugar, al otro lado del mar. Y eso nos llevó al mercado, el corazón polvoriento de Calvira. El aire allí era espeso, cargado del olor a desesperación y sudor. La gente deambulaba como fantasmas, con los ojos vacíos, vendiendo lo poco que les quedaba. Y allí, en medio de la miseria, lo vimos. Su nombre era Malik. Malik era diferente. Sus ropas estaban limpias, casi brillantes bajo el sol polvoriento. Fumaba un cigarrillo con un aire de superioridad, como si la desesperación que nos ahogaba a todos a él no le afectara. Era el hombre que prometía una salida a un precio. Vi a mi madre acercarse a él, con la cabeza alta pero con las manos temblando. Sacó un pequeño fajo de billetes. 1000 francos. Eran los ahorros de toda una vida, el fruto de años de trabajo bajo un sol implacable, el dinero que guardaba para alguna emergencia que, por desgracia, ya había llegado. Se lo entregó a Malik. Él tomó el dinero sin siquiera mirarla a los ojos. Saldrán en 3 días, dijo con voz fría y distante. Si llegas tarde, te quedas. No hubo más palabra. La transacción fue tan rápida y cruel como la vida misma en Calvira. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Empacamos lo poco que teníamos: una muda de ropa, un trozo de pan duro y el collar de mi abuela. Cada minuto era una mezcla de terror y una pequeña chispa de esa esperanza de la que hablaba mi madre. La noche de la partida, nos dirigimos a una estación de tren abandonada en las afueras del pueblo. El lugar era tétrico, un esqueleto de metal oxidado bajo la luz de la luna. Allí, un grupo de personas como nosotros esperaba en silencio. Nadie hablaba, solo se escuchaba el viento y alguna tos ahogada. Éramos sombras, esperando un futuro incierto. Entonces llegó un camión viejo y destartalado, casi una carcasa de metal, que se detuvo con un chirrido que cortó el silencio. Las puertas traseras se abrieron y una voz áspera nos ordenó subir. Mi madre me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió. Subimos a empujones, tropezando en la oscuridad. Nos apiñamos unos contra otros, en ese espacio reducido y asfixiante. Apenas podíamos respirar. La puerta se cerró con un golpe metálico y seco que sonó como el fin de un mundo. La oscuridad fue total, absoluta. Solo se oía el sonido de oraciones susurradas y el llanto silencioso de algún niño. El motor del camión arrancó, y con su rugido, dejamos atrás Calvira para siempre. El viaje en ese camión fue una pesadilla. Horas que se hicieron días, sin saber dónde estábamos ni a dónde íbamos. El aire era irrespirable, el calor insoportable, pero el miedo era lo peor. El miedo a lo desconocido,
a ser descubiertos, a no llegar nunca. Finalmente, después de una eternidad, el camión se detuvo. El motor se silenció y durante unos segundos, solo se oyó nuestra respiración contenida. Las puertas se abrieron de golpe y el aire salado del mar nos golpeó en la cara. Nos cegó por un momento. Bajamos tropezando, con las piernas entumecidas. Estábamos en una playa desierta, bajo la tenue luz del amanecer. Y entonces la vimos. Frente a nosotros, balanceándose suavemente en las olas, había una patera. Era pequeña, ridículamente pequeña. Parecía un juguete frágil, una cáscara de nuez a punto de ser devorada por el inmenso mar. Miré a mi madre, y vi en sus ojos el mismo terror que sentía yo. ¿Íbamos a cruzar el océano en eso? No había vuelta atrás. Habíamos pagado nuestro pasaje, no solo con dinero, sino con todo lo que éramos. Esa noche, en esa playa desolada, entendí que el miedo se había convertido en nuestro único equipaje. Era lo único que llevábamos con nosotros de nuestro hogar que se desvanecía. Esa patera no era una promesa de esperanza, era una apuesta a vida o muerte, y estábamos a punto de hacerla. Gracias por escuchar esta primera parte de mi historia. Si quieres saber qué pasó en ese viaje a través del mar y cómo llegué hasta aquí, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Y la fe colgada del ar. Nací donde la tierra se parte en dos, Calvira ardiendo bajo el sol, mi madre rezando con voz cansada, mi padre partiendo sin decir nada. No había escuela, solo polvo y fe, ni futuro escrito en el papel. Me dijeron corre, no mires atrás, que la vida a veces duele más. Dejé mi nombre en una de